En el video de hoy vamos a hablar de un tema que creo que a ningún jardinero o huertero no le ha dado dolores de cabeza en algún momento de su vida. Y son las hormigas. Hoy vamos a hablar de los distintos tipos de hormigas para que veas que no todas las hormigas son malas, algunas no sirven, y de métodos para controlarlas y que no sean un dolor de cabeza en la boca. Vamos a arrancar hablando un poco de las hormigas como especie. Las hormigas son un insecto que pertenece a un género que se llama Formicidae. Hay muchísimas variedades de hormigas. Acá en particular te voy a hablar de las tres que yo tengo en mi huerta, que son las hormigas argentinas, que son hormigas nativas de nuestro país y que tienen costumbres muy particulares como nosotros y se hacen amigas de otras hormigas y después las echan de sus hormigueros y la verdad es que se volvieron una especie invasora en un montón de lugares por esta cuestión de que son, están muy llenas de recursos, entonces desplazan bastante fácilmente a las hormigas nativas de los lugares. Estas hormigas son hormigas que son omnívoras, que son oportunistas y que comen básicamente lo que encuentran. Entonces, no son probablemente las hormigas que más te destrocen el jardín. Porque si esa hormiga tiene más fácil comer otros insectos o materia orgánica en descomposición, va a ir a lo más fácil. No va a ir a cortar una hoja si tiene algo más fácil para comer a mano. La otra variedad que hay en esta zona son las hormigas coloradas o hormigas de fuego, que son las que te pican y te duelen. Básicamente, esas pican. Y esas hormigas en particular no comen plantas, porque esas son, si bien son omnívoras, comen también lo que encuentran, tienden a ir más a comerse otros insectos o a comerse restos en descomposición de animales. Entonces, podrían ser consideradas carnívoras y por eso es cuando que te pican. Y por eso es que las picaduras a veces duelen. Depende de la variedad, algunas duelen más que otras, pero en general esas coloraditas son las que pican y las que no comen plantas en general. Comen más bien animales y en descomposición u otros insectos. Entonces esas no se van a comer tus plantas, esas no deberían generarte un problema en tu huerta. La otra variedad que tenemos en esta zona sí son las hormigas cortadoras, que esas sí comen plantas. En realidad las hormigas cortadoras no comen plantas, lo que hacen es, digamos, recolectar esas plantas para que el hongo que tienen en el hormiguero las digiera por ellas y ellas se comen las secreciones del hongo. Entonces, es importante saber esto porque esa hormiga que se lleva, que te está destrozando la huerta, que se lleva todo, en realidad no se está comiendo la planta, lo que está haciendo es llevar esa planta a su hormiguero y dársela de comer al hongo. Este es un dato importante porque los métodos de control de las hormigas cortadoras deberían apuntar no a matar la hormiga o a distraer a la hormiga, sino a evitar que lleguen al hongo, porque si el hongo les da suficiente comida como para que se sigan reproduciendo, vas a seguir teniendo hormigas cortadoras y esas hormigas cortadoras van a seguir juntando cada vez más y así. O sea, lo que hay que controlar es que la honguera no se reproduzca tanto ni se haga tan grande en el hormiguero que las hormigas tengan fuentes ilimitadas de comida, sino que tratar de controlar eso para que no se reproduzcan y te sigan destrozando la huerta. Como en todo en la huerta, las hormigas tienen que existir en equilibrio con el resto de las especies que tenés en la huerta. O sea, que aparezcan un montón de hormigas de repente en tu huerta y te destrocen todo, es porque hay alguna clase de desequilibrio en esa huerta que está haciendo que se coman todo, o en el ambiente donde está tu huerta, que hace que se coman todo. A ver, les cuento un poco mi experiencia. Yo acá en casa tuve un momento en el que las hormigas, o sea, un momento no lo sigo teniendo, pero ahora está un poco más controlado, un hormiguero gigantesco abajo de la casa. O sea, mi casa básicamente estaba montada sobre un hormiguero de hormigas cortadoras y nos vamos dando cuenta porque va explotando en distintos lugares el hormiguero. Un día me aparece una salida abajo del tanque donde junto a agua de lluvia, otro día me sale una salida en un armario, otro día me sale otra salida en el baño, otro día me sale otra salida abajo de una estufa y así. O sea, yo sé que hay un hormiguero que ocupa todos los cimientos de la casa
porque van saliendo en distintos lugares. Ahora se ve que se calmaron un poco, porque hace rato que no sale nada, pero tengo temporadas en las que esos hormigueros explotan por todos lados. Entonces, bueno, esos son casos en los que de repente aparece mucha cantidad de hormigas y yo creo que es porque tienen un acceso muy fácil a mucha comida muy rápido. Entonces, cuando tienen ese acceso tan fácil, la honguera explota, se reproducen un montón y empieza a haber hormigas por todos lados. Entonces tiene que ver la aparición de las hormigas con un desequilibrio en la huerta, porque claramente hay lo que se las tiene que comer no se las está comiendo. Y hay demasiados recursos para que ellas se sigan reproduciendo. Entonces, lo ideal a lo que deberíamos apuntar es a el equilibrio en la huerta. No siempre es posible, mucho menos en huertas urbanas, donde la contaminación, las cosas que te tiran los vecinos y etcétera, no ayudan al control natural de las cosas. De hecho, el hormiguero de abajo de casa se calmó, pero el hormiguero que tiene el vecino no. Así que las hormigas cortadoras que tengo yo no las puedo combatir porque el hormiguero está del otro lado del paredón del vecino. Así que siempre en las huertas urbanas tenés esta situación de cosas que exceden a tu control y no hay mucha solución al respecto. Entonces, lo ideal siempre es tener una huerta muy diversa y que esa huerta diversa se autorregule. Cuando eso no sucede, es cuando tenemos que intervenir como parte de esa huerta. Algo que es importante que aclaremos antes de seguir con los métodos. Importantísimo. Como les digo siempre, las plagas no se combaten, las plagas se controlan. ¿Por qué les digo esto y por qué se los recuerdo en este punto del video? Porque yo sé que la mayoría va a ir y va a agarrar los métodos de control y los va a tirar cual bomba a su huerta, porque no va a querer ver una hormiga nunca más. Bueno, no. ¿Qué pasa con eso? No podemos combatir por completo una plaga porque esa plaga va a haber sido desplazada por completo, algo más va a ocupar ese espacio. Que no sabemos qué es, porque no tenemos control sobre eso. Entonces no vas a saber qué es lo que va a venir a ocupar el lugar de las hormigas. Entonces, si vos limpiás las hormigas de tu huerta, lo que puede venir puede ser peor. Entonces, la idea siempre es, como les decía antes, tratar de tener un equilibrio biodiverso en tu huerta. Entonces, no podés limpiar a las hormigas de la huerta por completo porque vas a favorecer que los recursos que consumían las hormigas los consuma otra especie y esa especie se vuelve una plaga y tengas que volver a hacer lo mismo. Entonces, para evitar eso, tenés que mantener un equilibrio donde las hormigas no te destrocen la huerta pero tampoco desaparezcan. Hay un montón de métodos para controlar a las hormigas. Voy a ir en el orden de más natural a menos natural y más o menos fácil. Los métodos que les voy a dar ahora de control son métodos orientados a hormigas cortadoras, porque las otras hormigas no quisiéramos hacer nada al respecto, a menos que se empiecen a meter adentro de la casa y empiecen a constituir un peligro. Yo no te diría que tomes ninguna medida con las otras hormigas que no son cortadoras, porque básicamente te van a ayudar a controlar la población de cortadoras y porque además, que te molestan. Salvo que sí, que se te metan en las alacenas y te empiecen a llenar el azúcar de hormigas y esas cosas que pasan. Pero bueno, de eso vamos a hablar al final y les voy a dar mi postura al respecto sobre eso en particular al final del video. El primero es intentar que tu espacio atraiga a los depredadores naturales de las hormigas. Las hormigas tienen varios depredadores naturales, entre los que están otras hormigas, como por ejemplo las hormigas rojas. Entonces, si tenés hormigas rojas, probablemente la población del resto de las hormigas se mantenga relativamente controlada, porque se comen entre ellas, básicamente, y se desplazan entre ellas por recursos, se pelean por los hormigueros. O sea, entre ellas hay una interacción que hace que se mantengan las poblaciones controladas. Después lo otro que podés atraer son lagartijas, ranas, ese tipo de anfibios y de reptiles se comen las hormigas. Yo acá tengo geckos. Igual los geckos acá son medio vaguitos porque como hay compost van a comer al compost y no se calientan por cazar nada más. Porque en el compost es como cazar en un zoológico básicamente. Entonces no se preocupan mucho por las hormigas. Y en las épocas de mucha invasión
los geckos ni se interesan por las hormigas. Pero eso es otra opción. Y también atraer aves que coman hormigas, como por ejemplo los zorzales. Acá en Buenos Aires hay zorzales dando vuelta, así que si vos le das las condiciones, los zorzales van a venir y también te van a ayudar a controlar las hormigas. Ese digamos que es el método más natural, que es lo que se tiene que comer las hormigas, se lo coma. Entonces vos vas a tener una población controlada de hormigas. El segundo método de control entonces es darles de comer algo que a la hormiga le interese y le resulte más fácil de recolectar que lo que vos no te querés comer, porque obviamente la hormiga va a ser más fácil agarrar un montón de arroz partido o un montón de maíz partido, que ya está ahí, que lo tiene que cargárselo en el lomo y volver al hormiguero, que ponerse a cortar la plantita, bajar de la plantita y llevarla al hormiguero. Todos los animales van a ir al recurso que les insuma menos energía conseguir. Por lo tanto, si vos le das la comida servida, probablemente no vayan a comerse lo que vos no querés que se coman, porque tienen algo más fácil. Acá con las cortadoras me dio muy buenos resultados dejarlas que se lleven el maíz partido de las gallinas. Porque llegan hasta donde está el comedero o hasta donde las gallinas desparraman la comida, que es 2 metros del paredón, agarran eso, se lo llevan. Y no tocan más nada. Desde que empezaron a hacer eso, no volví a tener problema con las hormigas cortadoras. ¿Por qué? Porque nada, se llevan esa comida que está más fácil. Y evidentemente ese maíz partido no favorece tanto el desarrollo de la hoguera porque no vi tanta cantidad como supo haber en otras temporadas. Entonces, esa es una opción. Lo mismo pasa con el arroz partido. El arroz partido que antes se le daba de comer a los perros, que ahora cuesta un montón conseguir. Pero si no, lo que yo hice fue agarrar arroz blanco común, el más barato que encontré, y lo metí en la licuadora y lo molí un poco. Eso también sirve. Y también eso les gusta más que ir a cortar tu planta. Entonces, si les dejas montoncitos de arroz partido cerca de los caminos, van a ir y van a agarrar eso antes que ir a cortar una planta. Lo que hay que hacer siempre con las hormigas, antes de cualquier método, es lo que decía el papá de Mafalda, que es, si ves una hormiga, no la mates, seguila. Entonces, seguí la hormiga, fíjate dónde tiene los caminos. A veces hay momentos en los que si tenés el pasto un poco alto o llovió mucho, el camino está bien marcado, pero hay veces que no tanto. Por ejemplo, ahora yo acá me costó encontrarlas, a las hormigas que van a ver en el video me costó encontrarlas, porque no están tan nítidos los caminos como en otras temporadas. Pero es importante eso, seguir, saber dónde están los caminos de las hormigas y saber dónde está el hormiguero. O por lo menos tener una idea de dónde está el hormiguero. ¿Por qué? Porque la mayoría de los métodos son efectivos si están a cierta distancia del hormiguero y si están en los caminos. Porque la hormiga no va a salir mucho del camino para recolectar comida. Entonces, si vos le pones la comida que quiere en el camino, va a ir a agarrar eso antes que salirse del camino a buscar una hoja o llegar a la planta donde estaba cortando. Siempre va a ir quedándose en el camino. Entonces, si vos le vas poniendo cosas que le gustan más a lo largo del camino, pero no adentro del hormiguero, no en la puerta del hormiguero, sino un poquito retirado de la puerta del hormiguero, lo van a agarrar. Así funcionan los cebos de hormigas, básicamente. Otra opción que tenés dentro de lo natural, digamos, es plantar cerca plantas, o sea, intercalar plantas que vos sabés que les gustan a las hormigas con plantas que sabemos que no les gustan, que son, por ejemplo, la menta, la lavanda, las caléndulas. Las caléndulas no las agarran nunca las hormigas, jamás. Lo mismo que la menta está lleno, se podrían atascar de menta y no la tocan, no se le acercan a la menta. Otras plantas que tampoco les gustan, pero acá no te puedo decir exacto si las atacan o no porque nunca lo vi, es a la lavanda y a la ruda. O sea, la lavanda y la ruda también tienen un olor muy fuerte, entonces por eso no se les acercan. Pero la idea es, bueno, intercalar estas plantas entre las plantas que vos sabés que sí le gustan. Por ejemplo, la cebolla, por algún motivo. En general la cebolla a todos los insectos no les gusta mucho por el olor. A las hormigas les encantan, los plantines de cebolla los destrozan. Bueno, y así un montón de cosas. Pero si vos le pones caléndula o menta cerca, los dejan bastante en paz. No se les acercan porque se ve que el olor no les gusta. Ese es otro método natural que podés combinar, por ejemplo, con atraer depredadores a tu huerta. El tercer método ya es un poquito más violento, combatirlas con un método biológico.
método biológico pues es básicamente contaminar su honguera con otro hongo. Hay varias opciones. La opción más caserita, digamos, es agarrar una mandarina o una naranja que se haya llenado de hongos. Vieron que se cubren de esos hongos verde azulados que son penicilinas. Esos hongos atacan al hongo que les da de comer a las hormigas y con eso vas a hacer que haya menos recursos disponibles para la hormiga. Si vos le das arroz partido contaminado con ese hongo, la hormiga se va a llevar el arroz partido y ese hongo va a pelear por los recursos con el de la honguera y va a terminar contaminando la hormiguera y privándolas de su alimento. Entonces, esa es una opción casera. Usar el hongo que recubre los cítricos del blanco o el azul es lo mismo, el resultado que obtenés es similar, porque la idea es hacer competir a los hongos. La otra opción, que ya es un poco más comercial, porque nada, ya viene aislado, es un líquido que viene aislado y nada, eso tenés que comprarlo. Yo no sabría hacerlo porque no soy microbióloga, no sé aislar microorganismos todavía. Es usar Beauveria vaccia, se llama el hongo, que se compra, hay distintas marcas, se compra en los viveros o por internet, eso se le agrega al arroz partido o al riego. Yo siempre lo usé con el arroz partido, o sea, remojás el arroz partido en la solución, o inclusive hay una marca que viene el kit que te vende el arroz partido con la Beauveria y vos lo que haces es mezclarlos, dejarlo asentar como para que se reproduzca el hongo y eso es lo que pones en los caminos para que las hormigas se lleven. También viene una marca en la que ya viene el arroz partido preparado con el hongo. Entonces, ese es un método biológico y es un poquito más violento, digamos, un poquito menos natural. Si bien ese hongo naturalmente hace este trabajo en la naturaleza, acá es como que estás forzando esa interacción que por ahí no es tan directa, digamos, en la naturaleza. Ese hongo en sí no va a afectar en nada a tus cultivos, no tiene periodo de retiro, o sea que si vos lo echaste en una zona donde tenés cultivos que te vas a comer, no tenés problema, porque vos lo vas a lavar y ya está. Entonces no es, si bien es un método un poco más invasivo que los otros que te decía antes, no es tan invasivo como echar un veneno químico. El siguiente método es ya químico y este es bastante más invasivo, que es hacer un almíbar con azúcar y miel y ponerle a eso ácido bórico o bórax, que se usa para limpiar, es bastante fácil de conseguir en las ferreterías. Eso, la hormiga se ve atraída por el azúcar, lo consume y se muere. O sea, con esto directamente las vas a matar, como si fuera un cebo químico. Por eso lo dejo medio que para el final, porque la hormiga, o sea, esa solución de bórax, también la puede llegar a consumir algún otro insecto beneficioso o la puede consumir algún animal que vos tengas en tu huerta y se puede intoxicar. Entonces no es tan seguro como usar el arroz partido embebido en los hongos y es relativamente igual de efectivo, pero no es bastante más peligroso. Entonces por eso te diría que lo uses en última instancia cuando te estén volviendo loco, antes de ir a la bomba atómica, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso. Por eso no te lo recomiendo demasiado. Yo lo probé, funciona. No te digo que son resultados mágicos, porque si la colonia es muy grande, son las hormigas que van a ir a comer eso, todas las demás no va a pasar nada, no es que es algo que se van a llevar al nido y se van a contagiar todas. Eso solo va a ser efectivo con la hormiga que vaya al cuenquito con almíbar y bórax, nada más. Y tiene todas estas otras contras, por eso no es el método más recomendable. Otro método ya, barrera física, que es efectivo como protección, pero tiene la desventaja de que le tenés que estar bastante encima, es usar barreras físicas. Bueno, la famosa barrera en el limonero con el pegamento, esa se puede comprar y esas vienen en versiones orgánicas, pero después para plantas que están a nivel del suelo, que no son árboles, puedes usar cenizas, puedes usar cáscara de huevos molidas muy muy finitas, o puedes usar tierra de diatomeas. La idea con esto es que al nivel microscópico en el que se mueven las hormigas, esas partículas que para nosotros son
un polvillo, no nos afectan en lo más mínimo, a ellas sí las afectan. O sea, es básicamente como si las estuvieran cortando. O sea, es ese nivel, a nivel microscópico, la partícula es tan irregular y tan filosa que las lastima, entonces no se van a acercar y además les va a dificultar mucho caminar. Entonces no se van a acercar a una planta rodeada de ceniza o a una planta rodeada de cáscara de huevo molida muy finita. Y la tierra de diatomea, además de generar este efecto de que las corta, digamos, lo que hace es, la tierra de diatomeas tiene la propiedad de que en determinados insectos les reseca el exoesqueleto. Entonces la hormiga no solo se va a lastimar por entrar en contacto con la tierra de diatomeas, sino que las partes que entren en contacto con esa tierra de diatomeas van a sufrir una especie de resecamiento y probablemente la hormiga se muera. Pero al igual que lo que te decía antes con el bórax, estos son métodos que no controlan el hormiguero, sino que controlan a las hormigas que se acerquen a la planta que vos no querés que te ataquen. Y además tiene la desventaja de que cada vez que riegues o que llueva, lo tenés que reponer, porque en cuanto se unió con la tierra lo perdiste. Entonces requiere de un mantenimiento bastante constante con la ceniza. No te podés pasar de listo porque podés alcalinizar demasiado el suelo, entonces tampoco es que te puedes pasar, llenar todo de ceniza para que las hormigas no se acerquen, tenés que tratarlo con cuidado. Por eso este método es un método de barrera, que es efectivo, pero está ahí, puede traer consecuencias. La tierra de diatomea igual y las cáscaras de huevo molido no tienen ese problema, pero con la ceniza, ojo, porque puede llegar a tener problemas. Bueno, y por último, y esto yo lo dejo para los casos en los que la invasión es tal que se vuelve un peligro para vos, es usar ya sí cebos químicos no orgánicos. Por ejemplo, de todo lo que hay dando vuelta en el mercado, porque hay mucho dando vuelta en el mercado, con esto de que tengo el hormiguero abajo de la casa, probé varios, porque la verdad es que llegó un punto en el que se había hecho incontrolable y teníamos hormigueritos saliendo por toda la casa, y eso la verdad que ya se volvió bastante molesto y bastante peligroso. O sea, no está bueno tener un hormiguero en los cimientos. Probé métodos de los que no son orgánicos, yo en la huerta no los uso solamente en la casa esos métodos. Y la verdad es que de todo el rango que anda dando vueltas, lo único que me funcionó de verdad es un cebo que, si no recuerdo mal, se llama Mirmex. Son unas especies de bolitas verdes. Que aparte de ese cebo, ojo si tienen gallinas, porque las gallinas se lo comen. Si bien el dossier dice que no les hace nada y que no contaminan cursos de agua ni nada, no los usen mucho fuera de la casa. Dentro de la casa funcionan bien porque se llevan eso y al tiempito desaparecen, pero esto es para casos extremos y yo lo usé en el caso extremo de me estaban invadiendo la casa. Lo mismo haría si tengo hormigas que me atacan las alacenas, las hormigas coloradas que se meten a todos lados. Bueno, por suerte no tengo. Por suerte acá en casa se controlan entre ellas las hormigas, pero estos son los, digamos, los métodos última opción, que son los métodos químicos no orgánicos, que bueno, hay mucha variedad de cebos, hay mucha variedad de líquidos para echar. A mí el único medio resultado fue ese, el de las bolitas verdes. Así que nada, te los dejo como opción, no se los recomiendo usar afuera, porque aparte, no solo que se los comen los pájaros, y por más que no les haga nada, eso se transfiere al siguiente eslabón de la cadena siempre. Y por otro lado, porque lo vas a echar y va a ser inefectivo porque el pájaro va a llegar antes que la hormiga a comérselo. Entonces, esas son como ultimísimas opciones. Bueno, y como conclusión final de este tema, recordá que lo primero y lo más importante es que tu huerta esté en equilibrio antes de salir con el arsenal de cosas a matar el primer bicho que ves. Porque si nada se está comiendo tu huerta no es parte del ecosistema. Entonces, eso es algo a recordar. Sí hay que tomar medidas cuando una especie se sale de control y te produce un daño grande. Pero si está en equilibrio con el resto de las especies, si encontrás alguna que otra planta comida, pero no destrozado todo, no hagas nada. Dejalas que se regulen solas. Porque si uno empieza de entrada a echar productos contra todo lo que aparece, lo único que vas a lograr es tener una huerta estéril, porque generalmente todos los métodos
que son contra una plaga, también son contra una especie beneficiosa. Entonces, siempre recordá que lo importante primero es el equilibrio. Mantener el equilibrio. Tener una huerta diversa, con diversidad de especies, con diversidad de plantas, para que se autorregule. Y si eso no funciona, bueno, entonces ahí sí hay que tomar medidas de control. Pero siempre tratemos de primero ir por lo natural y por lo biológico, y después ir a la bomba atómica y empezar a echar de todo. Ese es como tu último recurso. Yo sé que es súper frustrante cuando te levantas una mañana y las hormigas te destrozaron todo, porque ya me ha pasado muchas veces. Pero también es importante entender que si uno no mantiene ese equilibrio, hoy va a sufrir con las hormigas, mañana va a sufrir con los pulgones, pasado va a sufrir con los caracoles, y así sucesivamente. Es como el chiste de los Simpsons de ¿con qué vamos a combatir a las lagartijas? Bueno, con serpientes aguja de la China. ¿Y con qué vamos a combatir las serpientes aguja de la China? Con osos panda. ¿Y cómo vamos a combatir a los pandas? Bueno, es como ir escalando. Entonces, siempre es importante que tu huerta esté en equilibrio antes de escalar esa guerra contra las plagas. Y con eso terminamos con esta reflexión, terminamos el video. Si esta info te gustó, te sirvió, me podés dejar tus super gracias. Con eso me ayudas un montón a seguir creando contenido para el canal. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Eso también ayuda un montón al canal. Y me puedes dejar tus comentarios y compartir este video a quien consideres que le puede llegar a servir. Cuantas más huertas, mejor. Con esto los dejo y nos vemos en un próximo video.